La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Encuentros Infinitos. Como siempre, estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí y les traigo un tema que me parece fundamental. Yo sé que siempre digo que se van a identificar con todo lo que digo aquí y muy probablemente ni siquiera sea cierto, pero creo que el de hoy en particular tiene una parte demasiado inevitable, que por el simple hecho de ser humanos y de estar vivos en este planeta, nos va a tocar enfrentarnos con este encuentro, nos va a tocar asimilarlo, aceptarlo, llorarlo y tal vez vivirlo muchas más de las veces que nosotros quisiéramos. Les vengo a platicar hoy un poco acerca de mi encuentro con los cambios, cómo he lidiado con ellos, cómo he tratado de aprender de ellos y de qué manera me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy, pero sobre todo a seguir en búsqueda de la persona que quiero ser. ¿Qué onda con los cambios? ¿Qué pasa con esta parte de la vida que es casi tan inevitable como respirar? Que en los momentos en los que creemos que ya tenemos todo perfectamente bajo control y que ya sabemos cuál es nuestro siguiente paso, sucede algo en el mundo, en la vida o en nosotros mismos que nos hace movernos. Me puse a pensar el fin de semana sobre cuál quería que fuera el nuevo tema o el nuevo encuentro. Yo la verdad es que, como ya les había platicado, soy una persona muy emocional, muy sensible, entonces a mí me gusta escoger los encuentros dependiendo a cómo me siento en ese momento del día o de mi vida, cuando sé que ya me va a tocar grabar. Entonces estaba releyendo la lista de los temas que me parecen importantes abordar aquí y me di cuenta que de manera consciente o inconsciente traía mucho en la cabeza todo el tema de los cambios. ¿Cuáles han sido los más importantes en mi vida? ¿Cuáles han sido los que más me han marcado? ¿De cuáles he aprendido más? ¿Cuáles me han dado más miedo? Y estaba todo el tiempo dándole vueltas y vueltas a este rollo de los cambios y obviamente al miedo que estos me dan. No puedo decir que soy mala para el cambio o que soy cero adaptable porque sería mentir. En realidad creo que si así lo fuera ya ni siquiera estaría aquí o ya no estaríamos aquí muchos de nosotros. Sin embargo, sí debo aceptar que me cuestan trabajo y que en la mayoría de los casos trato de huirles porque, pues obviamente me da miedo todo lo desconocido y la incertidumbre de que a lo mejor lo que viene después de este cambio pueda no ser tan bueno, entre comillas, como lo que ya tengo hoy. Entonces, hoy les quiero platicar un poquito de estos cambios importantes que han habido en mi vida y de cuáles han sido los que simplemente han sucedido, porque así es la ley natural de la vida y de la existencia, y cuáles han sido los importantes que yo he tomado en esta búsqueda, como ya lo dije, de algo mejor o de un crecimiento o de un movimiento que necesito para mi vida. Creo yo que uno de los cambios más importantes o de los primeros que puedo recordar obviamente fue el divorcio de mis papás. Cualquier persona que me escuche aquí que haya pasado como por esta situación, en este caso como hijo, sabrá que pues es un momento que no puede ser que no veamos venir a lo mejor nosotros o que no sepamos cómo vamos a poder lidiar ante esta situación o este movimiento. En mi caso fue a los 4 años, yo estaba muy chiquita, la verdad es que no, pues no tenía mucha idea de qué pasaba cuando mamá y papá decían ya no vamos a vivir juntos. Y la verdad es que ni siquiera me acuerdo bien de cuáles eran mis pensamientos en ese entonces. Incluso tal vez no me acuerde cómo me sentía. Lo que sí recuerdo muy bien fue todo el contexto, cómo nos lo dijeron. Y yo me acuerdo que para mí una de las cosas más importantes o impactantes en ese entonces fue pues ver a mi mamá llorando. Me acuerdo perfecto que mientras mi papá hablaba, pues mi mamá lloraba y yo decía como algo no está bien porque mi mamá está triste. Entonces, creo que yo me puse a llorar, pero más bien lloraba no tanto de que me diera tristeza la noticia, sino de ver a mi mamá ante pues como esta emoción de estar triste y pues sus hijas y todo. Entonces,
Obviamente para mí en ese momento en particular pues no representaba nada, solamente sabía que iba a haber como algo diferente, pero no tenía idea de realmente lo que iba a representar. Este cambio en mi vida, esta decisión que tomaron mis papás, evidentemente cambió el rumbo de toda mi vida y cambió la manera en la que yo me iba a relacionar, la manera en la que se iba a relacionar mi familia, incluso una casa diferente. Entonces todos estos cambios pues tal vez como adultos lo vivimos diferente, pero como un niño que tiene que lidiar ante esta situación y decir, bueno, pues mamá y papá ahora viven en casas separadas y cada quien tiene como su vida diferente, pero también tenemos la vida compartida que somos nosotras dos, que éramos en este caso mi hermana y yo, pues sí fue como un shock y fue algo con lo que ni siquiera en ese entonces, al no ser consciente obviamente de lo que estaba pasando, ni siquiera en ese entonces podía yo dimensionar lo que realmente iba a significar que yo fuera hija de padres divorciados, que tenemos como súper satanizado este término. En realidad en mi caso ya no es así, pero sí es algo como que todavía es tabú en la sociedad. Ya algún día hablaremos más del tema. Entonces, este cambio lo que representó fue un movimiento de todo lo que yo tenía preconcebido en la infancia. A lo mejor no a los 4 años, pero sí cuando empecé a ser adolescente y que yo escuchaba esto de lo que representa ser hijo de padres divorciados y pues que obviamente yo veía que muchas de mis amigas vivían la misma situación que yo, pero también había muchas otras en las que papá y mamá estaban juntos, como que no entender y esta información que yo recibía de afuera me hacía pensar que este cambio había sido negativo. Me hacía pensar que si mi mamá estaba triste, si mi hermana y yo estábamos tristes y si mi papá también estaba triste y estaba en otra casa, pues era algo malo, era algo que iba a ser negativo y que toda mi vida iba a acompañarme como una sombra, como un fantasma y pues obviamente como esta señalización de la gente de eres hija de padres divorciados y entonces estás malita de la cabeza porque alguien te hizo mucho daño. Hoy, después de 20 y tantos años que esto pasó, lo puedo ver desde una perspectiva completamente distinta. Me acuerdo que una vez uno de mis alumnos estaba platicando en clase que sus papás estaban pasando por este periodo de separación y pues que obviamente él y su hermano se sentían muy tristes y que no entendían, y su mamá y su papá, y que iba a pasar porque cómo él iba a poder lidiar con una situación como esta, iba a extrañar a su papá. Entonces estábamos platicando como sobre todo este rollo del cambio en la pareja papás y viviéndolo desde la perspectiva de hijo. Y yo me acuerdo perfecto que una de las primeras cosas que le dije, que obviamente era como con este afán de hacerlo sentir mejor, de relajarlo, fue que cuando yo era chiquita y mis papás se acababan de divorciar, alguien, porque la verdad es que no me acuerdo, no sé si fue alguna tía, tío, amigo, adulto de mis papás, o no tengo idea quién me lo dijo, fue bueno, pero una de las cosas súper positivas de tener papás divorciados es que en tu cumpleaños y en Navidad te van a dar doble regalo. Imagínense decirle eso a una niña o a un niño de 5 o 6 años, pues está padrísimo, nunca lo había pensado así. Entonces ahí fue cuando yo empecé a tratar de pensar en todas las cosas positivas que podía tener el que mis papás fueran divorciados. Obviamente es algo súper superficial y banal, pero un niño lo puede ver así y a un niño lo puedes ayudar como a tratar de cambiarle un poco el chip al decir cosas como esta. Entonces, evidentemente ha sido un proceso de muchos años, ha sido un proceso de altas y bajas, pero fue un cambio que hoy yo se los puedo decir súper abiertamente. Yo sé que fue un cambio positivo, sé que fue un cambio que nos ayudó a todos a crecer, no solamente como familia, sino también a nivel personal, no solamente a mi mamá como el rol de mamá, sino también en el rol de mujer, y a nosotras como hijas, no solamente como hijas, sino como personas que iban creciendo y que tenían a lo mejor una situación distinta, entre comillas, que la de muchas otras familias que se habían mantenido juntas. Entonces, este es un ejemplo, es uno de los ejemplos de cambio que yo puedo decirles, lo viví, lo padecí al principio, claro, a lo mejor no fui consciente luego, pero conforme fui creciendo me di cuenta de
Pues como de todas las consecuencias que esto tenía en cómo me comportaba, en la manera en la que yo me relacionaba con los demás y también conmigo misma. El aprender obviamente a perdonar y a decir, bueno, pues es que cada quien tiene su vida y cada quien puede tomar sus decisiones, así sean mis papás y me parezca que son perfectos. Entonces, este es el primer ejemplo del cual yo me puedo acordar. Sé que mucha de la gente que me está escuchando o me está viendo seguramente habrá pasado por la misma situación y que, a ver, todos tenemos familias diferentes y formas distintas de resolver las cosas. Sin embargo, creo que cuando se toman decisiones tan trascendentales como esta, definitivamente tiene que ser por algo positivo, aunque nos tardemos mucho en verlo. Puede llevar un proceso o puede más bien llevar 24 años para que esta persona se dé cuenta que este cambio fue positivo y que en realidad todo lo que se ha recibido a nivel interno a partir de esta decisión, pues ha tenido un impacto bueno. Entonces, ¿qué onda con estos cambios que no podemos decidir? Yo creo que los cambios tienen dos caras. Tienen la cara del cambio positivo que nosotros buscamos para crecer, para mejorar nuestra situación, para conocernos a nosotros mismos, pero al final de cuentas son cambios que nosotros decidimos, que buscamos. Y por el otro lado tienen la cara del cambio inevitable que sucede solamente porque la vida es así y no entendemos y que según nosotros no los buscamos y entonces estos, creo yo, esta segunda cara del cambio, creo que son los que más nos dan miedo. Los que simplemente suceden y entonces ahora ya no sabemos qué va a pasar por la idea, digo entre comillas, preconcebida que nosotros teníamos sobre cierta situación, cierta persona, cierto trabajo, relación, etcétera, etcétera. En lo muy personal, en mi caso, cualquiera de estos dos cambios, ya sean los que yo busqué o los inevitables que ocurren porque así es la vida, los dos me aterran. Los dos me ponen a prueba, los dos me hacen realmente cuestionarme si soy una persona paciente, si soy lo suficientemente perseverante como para ir tras lo que yo dije que iba a ir. Y sobre todo, soy una persona a la cual le encanta tener el control. A mí me encanta sentir que todo está en orden, que todo tiene su lugar en este como tablero de la vida, todo tiene lugar, el color y está categorizado y organizado perfectamente bien y nada se va a salir de su lugar. Entonces, puta, ¿qué pasa cuando hay un cambio? Pues es difícil, porque esto quiere decir que la idea o la forma en la que yo había acomodado mis cartas o mis fichas, pues la voy a tener que mover y no estoy segura de que esto me encante. El cambio es movimiento y el movimiento puede causarnos miedo cuando no sabemos hacia dónde vamos. Y creo que esta es la parte como muy negativa que tenemos súper cimentada en nosotros mismos, que es que el cambio como representa movernos hacia otro lado en donde no sabemos si vamos a caer bien o vamos a caer mal, pues es lo que nos hace enfrentarnos con esta parte de la incertidumbre y del miedo de decir, híjole, ¿y si estoy mejor aquí? Esta frase que nos dicen, este dicho más bien, de más vale malo por conocido que bueno por conocer, es súper cierto y creo que tiene muchísimo que ver con el cambio. ¿Cuántas veces, pónganse a pensar, cuántas veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort o en este lugar que ya sabemos cómo es, aunque no nos guste tanto, porque, híjole, ¿qué tal que lo de allá está peor? Que mejor no, mejor me quedo aquí, pues ya total ya me acostumbré, ya estoy cómodo, ya sé cómo funciona, ya sé cómo se prende y se apaga, pues ¿para qué me voy a recorrer lo desconocido si tal vez podría estar mal? Pero también nos perdemos de la posibilidad de decir qué tal que ese cambio o ese movimiento me va a permitir crecer, me va a permitir encontrarme mejor conmigo mismo y con los demás. No puedo asegurarlo, sin embargo, creo que sí puedo decir y afirmar que todos los cambios que han habido en mi vida han sido por algo bueno. Aunque en el momento me cueste aceptarlo o aunque en el momento diga, es que este cambio me va a deshacer la vida y me va a ir súper mal porque no tengo idea de qué va a pasar después. Uno de los cambios más importantes que yo busqué y que tomé la decisión de hacerlo, como ya lo he platicado en otros episodios, fue, por ejemplo, el renunciar a mi trabajo estable que tenía de ser la Miss que me encantaba. Este cambio en mi vida, este periodo como de transición en donde yo decido
necesito ir por lo mío, necesito ir por mis sueños, necesito ir en busca de lo que realmente quiero hacer y esto me detiene, aunque me guste. Fue algo que tomó mucho tiempo, fue algo que tomó realmente una reflexión y un overthinking del cual obviamente me arrepiento porque de verdad esto lo único que provocó en mí fue muchísimo miedo, ansiedad, tristeza y por otro lado un chorro de adrenalina y de emoción también. Cuando yo decido tomar la decisión de voy a renunciar, yo sabía que me estaba aventando al vacío, porque como ya lo había platicado, no tenía otro trabajo estable como lo era no me fui porque en realidad ya tuviera como la oportunidad de crecimiento o la oportunidad de ir tras mis sueños, sino que más bien yo sabía que lo tenía que tomar para poder hacer lo que quería hacer. Entonces, tomar esta decisión y decidir aventarme al cambio ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, más grandes, porque esto de no saber lo que va a pasar y esto de pensar, como lo decía la otra vez, del worst case scenario y que a lo mejor lo que voy a decidir podría no ser lo mejor, pero tal vez sí lo es, pero es que a los demás les funcionó, no les funcionó, bueno, a él sí le funcionó, entonces podrá ser buena opción. Creo que es una de las partes como más letales que le vemos al cambio. Esta incertidumbre y esta cosa de decir, no sé, no tengo idea. Lo que me lleva a algo que estuve pensando sobre el cambio. Muchas de las cuestiones de nuestras vidas son circunstanciales y no podemos dejar que nuestras circunstancias nos definan todo el tiempo. No podemos victimizarnos y decir, pues es que todo lo que está pasando a mi alrededor está mal, entonces ¿para qué tomo decisiones? ¿Para qué me hago responsable? Y entonces todo el mundo está conspirando en mi contra. Soy un juguete del destino. Cuando tomamos decisiones importantes que implican o que van a implicar estas decisiones un cambio grande e importante, trascendental, lo que tenemos que pensar, o eso creo yo, es de qué manera me estoy hablando a mí misma o a mí mismo. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué historia me estoy contando sobre este cambio que estoy a punto de tomar? ¿A qué me refiero? Si yo decido renunciar o si yo estoy pensando renunciar a mi trabajo o estoy pensando terminar una relación de amistad, de pareja, de familia, de lo que sea, me tengo que poner a pensar o a reflexionar qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esto que voy a hacer. En mi caso yo tenía dos opciones. Escuchar a la voz del miedo y decir, no lo voy a hacer porque no hay trabajo, porque los teatros están cerrados, porque me va a ir mal, porque tengo 26 años o por lo que sea y ponerme todas las excusas posibles. O entonces contarme una historia de, ¿por qué no me podría ir bien? Voy a conseguir otro trabajo, soy súper trabajadora, tengo muchos sueños que quiero cumplir, tengo mucha gente que me apoya, que me acompaña, que me ayuda y me tengo a mí misma que soy lo suficientemente fuerte como para poder tomar esta decisión y hacerlo bien. Cuando nosotros decidimos escuchar las historias que nos contamos, revisar cuál es el diálogo interno que hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón, creo que podemos enfrentar estos cambios de una manera un poquito más armónica. Cuando la gente nos dice lo único constante en la vida es el cambio y que lo escriben en libros y en frases bonitas en Instagram y que nos los dice nuestra mamá, nuestra prima, nuestra amiga hermana que nos quiere mucho y nos quiere como sacar de este miedo y decir, bueno, pero es que lo único constante en la vida es el cambio, entonces ¿para qué te da miedo? A pesar de ser una frase que es súper cliché tal vez y que suena como muy mona, pero cuando estamos en el momento es difícil como aceptarla de manera positiva, en realidad lo que podemos hacer es justo ponernos a pensar, bueno, si lo único constante en la vida es el cambio, ¿por qué me quiero quedar estático? ¿Por qué prefiero pensar que el lugar en el que estoy, aunque no me guste, va a ser mejor que lo que está allá enfrente? Cuando los cambios los decidimos nosotros, normalmente es porque el lugar la circunstancia, la situación, el trabajo, la relación o lo que sea en donde estamos, no nos late tanto. Pónganse a pensar en esto. Si estoy equivocada, por favor, díganmelo.
Pero creo que cuando estamos buscando el cambio es porque algo de donde estamos ya no nos está latiendo, ya no conecta con nosotros, ya hubo un desencuentro y entonces eso hace que nuestro corazón o nuestra cabeza esté pensando, ¿por qué no te mueves de aquí? Mira, es que a lo mejor a ella le funcionó renunciar, ¿por qué no lo piensas tú también? Y entonces empieza a haber este diálogo interno de creo que donde estoy ya no está tan chido, ya caí en mi zona de confort, ya no me gusta cuánto me están pagando aquí, esta persona no me trata bien, etcétera. Si está ocurriendo esto, es porque hay una parte de nuestra intuición que nos está diciendo, aguas, ya estás en un lugar donde no te late tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando el cambio ocurre de manera inevitable? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestra vida muy bonita, muy perfecta y tenemos ya un estilo de vida, una rutina en donde nos levantamos, vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicio, vamos con los amigos, regresamos todo y de repente de un día para otro nos dicen pandemia mundial, cuarentena todos a su casa, no hay nada que puedan hacer al respecto, se encierran por lo menos 40 días. 40 días que ya se tornaron casi 8 meses, ¿no? Pero bueno, 40 días. Puta, pues entonces sí es una desestabilización tremenda porque entonces todas las ideas que nosotros teníamos sobre la vida cambian. Se nos cayó el teatrito y entonces hay que enfrentarnos con la nueva normalidad, la sana distancia, el cubrebocas todo el tiempo, el estarnos lavando las manos, el alcohol y entonces se crea como un caos no solamente a nivel mundial que lo es y que es terrible, sino también un caos interno de decir, pero ¿qué pasó con todo lo que yo quería hacer, con mis planes, con los viajes que tenía ya agendados, la gente que se iba a casar o cosas que ya teníamos todos como esta idea de así va a ser y el verano y los meses siguientes y el 2020 va a estar mucho mejor que el 2019 y de repente de un día para otro todo se viene abajo. ¿Qué pasa con esos cambios? En mi caso, sí ha sido tremendo. Ha sido tremendo, sobre todo a nivel interno, a nivel emocional, a nivel cerebral, porque, pues sí, como ya les dije, yo soy una persona a la que le gusta mucho tener el control y le gusta sentir que tiene las riendas de su vida. Entonces, me mandan a mi casa, yo no tengo idea de qué va a pasar y además hubieron como dos eventos muy importantes que me hicieron darme cuenta que me tengo que acostumbrar al cambio y que tengo que aprender a abrazarlo y a afrontarlo de manera como más livianita, porque si no, esta control freak interna que traigo me va a llevar como a la muerte. No, bueno, no a la muerte, pero sí me va a llevar como a un lugar tal vez muy oscuro. Yo empecé la cuarentena el 18 de marzo, esa fue la fecha que nos dieron en la escuela para ya irnos a nuestras casas, que empezaba como todo esto de Semana Santa, Pascua, todo así. Y como 2 semanas antes de que ocurriera esta pandemia, o bueno, ya estaba ocurriendo en muchas partes del mundo, pero que en mi caso, en mi trabajo y todo, antes de que ya nos mandaran a nuestra casa, 2 semanas antes, terminó mi relación sentimental y amorosa, una relación de casi 3 años, en donde pues yo ya estaba como muy estable según yo y ya estaba yo como que esto está bien, esto está chido. Decidimos tomar esta decisión, ya después vamos a profundizar también en este tema, y pues a mí se me cae el mundo, se me cae esta idea que yo tenía de, ok, bueno, es esta persona y ya tenemos una rutina, esta persona y yo, ya tenemos a dónde vamos a comer los fines de semana, lo que hacemos, los amigos, la familia, todo. Cuando esto ocurre, para mí fue un golpe súper duro, no solamente a nivel romántico de, ay, la ruptura amorosa, sino el decir, no tenía el control, no tenía el control de mi relación, no tenía el control de lo que la otra persona podía pensar de mí y de lo que la otra persona quería de mí. Y entonces fue como cualquier persona que ha cortado en este espacio, que lo ha vivido, podrá reconocerse con lo que voy a decir, sea para bien o para mala decisión, porque eso ya es una consecuencia y eso lo vemos después, fue, no, pero espérate, no, pero, o sea, pero ¿qué pasó? Pues teníamos planes, ya había cosas que según nosotros queríamos hacer, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho a mí, pues ¿cómo, no? ¿Cómo me estás quitando el control de esto?
Pasa esto, ya, bueno, sí, ok, se decide que se termine la relación y un día antes de que yo empezara la cuarentena, o sea, el 17 de marzo, me esguinzo el pie. Aquí en mi casa iba yo bajando las escaleras muy a gusto, se me doblé el pie, me esguinzo el pie, 2 semanas con férula, ya sé, me fue súper leve, la verdad. Nunca me había pasado algo así. El primer día que ya estaba yo con la férula acostada en mi cama, me puse a pensar en lo frustrada que me sentía porque todos mis planes de cuarentena se estaban yendo abajo. ¿Qué planes tenía? Pues hacer muchísimo ejercicio, según yo, salirme a correr, estar haciendo un buen de cosas aquí en mi casa, arreglar, pintar, sacar cosas que ya no me servían. Y entonces dije, ¿ahora cómo lo voy a hacer si tengo el pie esguinzado, estoy acostada en mi cama y aparte estoy súper triste, acabo de terminar con mi novio, pero aparte estoy encerrada y todos estamos encerrados? Entonces fue un momento en donde después de mucha ansiedad, mucho llorar, mucho sentirme víctima de las circunstancias y sentirme además como si yo fuera la única a la que le estaba pasando, que ojo con eso también, o sea, hello, dije, mi cuerpo y mi mente me están pidiendo una pausa, me están pidiendo una pausa urgente. Sí, lo de la pandemia mundial pues es algo que estaba cero en mi control, cero en mis posibilidades, cero en mi decisión, pero todo lo que me estaba pasando a nivel interno, a nivel físico, dejé de controlarlo, pero por estar todo el tiempo ansiosa de lo que iba a venir y de tener este control, y lo perdí. Mi cuerpo me pedía una pausa, mi mente me pedía relajarme, que todo mi ritmo de vida, que todo el tiempo es rápido y rápido y rápido, y que yo tuve 3 trabajos y que salía, iba uno, salía, iba al otro, salía, me iba al otro y llegaba a mi casa a las 11 de la noche. De repente fue, ya no tengo nada, ya no tengo nada, ya no tengo novio, ya mi trabajo pues está ahí en stand-by porque no sabemos cuándo vamos a regresar a la escuela, ya no puedo ver a mis amigas, ya no sé qué quiero hacer, no puedo caminar bien porque tengo el pie esguinzado. Y entonces me ayudó muchísimo este cambio de ritmo para decir qué es lo realmente importante. ¿Qué realmente es importante para ti, Valeria? ¿Y qué realmente es importante para ti que me estás escuchando? El cambio implica eso. El cambio implica cuestionarnos qué te importa, qué sientes, qué piensas, pero ¿qué piensas en serio? ¿Qué piensas en ti, adentro de ti, cuando tú estás solo en tu cuarto a las 3 de la mañana que no te puedes dormir? No lo que dices que vas a hacer, no lo que dices que piensas, ni lo que dices que sientes. ¿Qué es la realidad? Estos cambios, estos movimientos, estos cuestionamientos que ocurren cuando la vida como que se nos empieza a cuatrapear y el piso se nos empieza a mover porque va a ocurrir un cambio, ya sea que lo buscamos o que resulta inevitable por la vida, son lo que realmente nos pone a prueba, pero nos pone a prueba para decir qué tanto quieres hacer lo que dices que quieres hacer, qué tanto quieres a la persona que le dices que le quieres. ¿Qué realmente te parece importante? ¿Te gusta el trabajo que tienes o prefieres buscar otra cosa? Esta búsqueda de otra cosa, claro que implica muchísimo, muchísimo más que solamente decir, ay, pues voy a renunciar al cambio de trabajo, me vale, bye. No. Pero entonces volvemos al diálogo interno, nos regresamos al corazón y empezamos a pensar desde lo que realmente es importante. Creo que para mí el cambio, todo este miedo que le he tenido al cambio, todas estas veces en las que he decidido no cambiar para mejor quedarme aquí donde estoy, que estoy a gusto, que ya conozco, que es mi zona de confort, que a lo mejor pues no estoy tan feliz, pero pues es lo que conozco y para qué me voy para allá. Todas estas veces que me perdí a mí misma, me perdí más bien de la oportunidad de ponerme a prueba y de decir cuánto lo quieres, qué quieres hacer, dónde estás, para qué estás aquí, me han ayudado a conectarme mejor con el cambio. El poderme sentar con el cambio, así como lo hago con el miedo, y decir, ¿qué implica? ¿Qué implica que el mundo esté cambiando? ¿Qué implica que las circunstancias a mi alrededor también estén cambiando? ¿Y qué implica que yo decida buscar un cambio? Creo que el cambio implica dolor.
creo que el cambio implica sacrificio y creo que el cambio implica mucha valentía para poder salir de la situación en la que estábamos y tratar de irnos siempre hacia algo mejor. Cuando el año pasado mi mejor amigo se murió, yo me acuerdo que, bueno, para empezar, pues fue algo que nadie esperaba, que nadie quería, que nadie buscó. Y entonces se convirtió en un cambio para todos los que estábamos alrededor de él, porque de estar ya no estaba. También la muerte la vamos a abordar después. No quiero profundizar mucho en eso hoy. Pero la muerte es un cambio, ¿no? Es un cambio para los que nos quedamos. Y entonces el poder aprender a decir, ¿cómo lidio con esta pérdida? ¿Cómo lidio con esto que me duele? Con esto que no se siente bien, con esto que yo no esperaba, ni buscaba, ni quería. Y poder entender que la vida, Dios, el universo, tiene tal vez unos planes que van más allá de lo que yo puedo controlar y de lo que yo puedo percibir y de lo que yo puedo decir, esto tiene que ser así y así va a ser siempre. O sea, la gente se muere cuando es viejita, la gente se muere cuando está muy enferma o cuando ocurre un accidente realmente terrible. Pero ¿cómo? Y entonces yo decía, no, a ver, ¿cómo? Que alguien me explique. Este cambio no lo busqué yo, esto que estoy sintiendo, yo nunca lo hubiera querido sentir, pero pasó. Entonces, sí creo que el cambio implica dolor y creo que nos han enseñado como en esta idea de que todo sea positivo, lindo, que siempre veamos el vaso medio lleno, que siempre vendrán tiempos mejores y que seguro, ¿cómo es esta canción? Seguro que hay sol mañana, diría Anita la huerfanita. Pues sí, sí es cierto y claro que es cierto. Pero ¿qué pasa con lo que estoy sintiendo hoy? ¿Qué pasa con este cambio que me duele? ¿Qué pasa con este miedo que siento de cambiar? Otra parte que me parece súper importante, no sé qué piensen ustedes, pero hay mucha gente que dice, la gente no cambia, la gente nunca puede cambiar porque siempre son iguales. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Siento que es una forma muy conformista de ver la vida y siento que es una forma como muy cómoda de justificarnos a nosotros mismos o de justificar a los demás o de no querer arreglar una situación. Yo puedo decir súper abiertamente que estoy segura que yo no soy la misma persona que era hace un año, que era hace 6 meses o que era cuando tenía 5 años. Tenemos la posibilidad de cambiar. Y qué valiente es poder decir, esto que estoy haciendo no está chido. No está chido para los demás, no está chido para mí mismo, no está chido para la manera en la que me voy a relacionar con todo mi entorno. ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Y qué puedo arreglar? El cambio que implica movimiento es inevitable. Es inevitable porque si yo no cambio, entonces todo lo que está a mi alrededor va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando, se va a seguir moviendo y entonces yo me voy a quedar estático y voy a entonces a ser una víctima de las circunstancias y voy a decir es que todo el mundo está en mi contra, es que todo lo que está pasando afuera de mí, pues como no lo puedo controlar, entonces pues que se incendie todo el mundo afuera de mí y aquí adentro no pasa nada. Piensen, ustedes que me escuchan o que me ven, ¿han cambiado? ¿Ustedes han cambiado? Ya sea porque lo han decidido, ya sea porque la vida los ha arrastrado a cambiarse, que también esa es la otra. Es como o te mueves o te muevo. Y creo que la vida nos pone a prueba muchas veces así, cuando nos pone pruebas tan fuertes como la muerte, como la pérdida de alguna persona de alguna relación, por ejemplo, o cuando decidimos terminar con la relación con otra persona porque no nos hace bien. La vida muchas veces nos da alertas y nos da señales y nos dice, esto va a pasar, decide, y si no decides, pues entonces voy a tener que decidir yo y te vas a tener que mover. No dejemos que esto pase. Yo creo que es más fácil cuando nosotros somos conscientes de lo que está pasando a nivel interno y podemos tener los pantalones de decir,
esto no está bien, esto que estoy haciendo no está tan padre, me voy a mover, voy a cambiar. Hay una frase muy linda de una sanadora energética espiritual que a mí me fascina, que se llama Sofía Alba, que dice, cuando tú cambias, todo cambia, aunque nada cambie. ¿Qué quiere decir esta frase para mí? Quiere decir que si yo decido cambiar porque algo no estoy haciendo bien, porque algo ya no conecta conmigo, porque no me estoy encontrando, porque todo lo que veo es negativo, oscuro o feo, si yo decido cambiar esto, todo va a cambiar a mi alrededor, aunque aparentemente todo se quede igual. Cuando yo cambio la manera en la que veo, la manera en la que pienso sobre los demás, la manera en la que opino, en la que me expreso, en la que siento, hacia un lugar positivo, más amoroso, más armónico, todo a mi alrededor va a cambiar. Porque entonces yo voy a tener la posibilidad de decir cómo quiero ver las cosas que me están pasando. ¿Cuál es mi diálogo interno? Si mi diálogo interno está lleno de odio, si está lleno de juicios, si está lleno de miedo, si está lleno de conformismo, pues sí, claro que todo va a estar horrible, claro que le vamos a seguir echando la culpa a todo menos a lo que nosotros estamos haciendo. Pero si yo decido tener un diálogo más amoroso, un diálogo más comunicativo, más asertivo, más comprensivo, más empático, no solamente hacia los demás, sino también hacia mí mismo o mí misma, todo va a cambiar. Porque entonces voy a tener la posibilidad de sí ver el vaso medio lleno, pero no nada más por, ay, sí, no, voy a ver que todo esté perfecto, todo está lindo aquí, sino de realmente decir, pues no, acepto lo bueno y lo malo, acepto lo luminoso y lo oscuro, acepto lo que me gusta y lo que no me gusta, y así es como me voy a ir. Pero teniendo esta conciencia de que puedo cambiar y de que no puedo cambiar al otro si no quiere cambiar. Ese es un punto importantísimo. Ustedes no pueden cambiar. Yo no puedo cambiarlos a ustedes, ni a mi familia, ni a mis amigos, si no cambio yo primero. No puedo, imagínense, no puedo yo decirle a alguien más, ay, no me gusta que te quejes, no me gusta que juzgues, no me gusta que te vistas de esta forma, si yo estoy llena de juicios, si estoy llena de opiniones negativas, si estoy llena de odio, de resentimiento. Somos un reflejo y somos lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. ¿Cómo este cambio nos puede llevar a que sea un movimiento positivo? Aceptando que el cambio duele, sí duele, porque duele desprendernos, porque además vivimos como con muchas ideas sobre el apego, que también lo vamos a hablar después. Es que aquí hay encuentros infinitos, hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Pero con esta idea de todas estas preconcepciones, con estas ideas de cómo tiene que ser, todo tiene que ser como yo lo quiero, porque si no es así me voy a frustrar, voy a estar triste y voy a odiar al mundo, así no vamos a poder. Y entonces cualquier cambio que se presente en nuestra vida va a ser terrible, lo vamos a sufrir y lo vamos a llorar demasiado, demasiado. No tengo la respuesta hacia, si te da miedo el cambio, sigue estos 3 pasos y con esto la vas a librar. Como siempre lo digo, hablo desde mi experiencia, hablo desde mis vivencias, hablo desde lo que a mí me ha tocado vivir, hablo desde mi miedo a cambiar, pero a mí me da más miedo que cambie el entorno a cambiar yo. Como que yo sí estoy en constante idea de, bueno, pues si esto no está tan padre, ¿cómo lo puedo modificar? Estoy como mucho en contacto conmigo misma. A mí más bien me da miedo como esto que dije de sentir que tengo el control y de repente perderlo. Pero tengo que hacer las paces con eso, sí o sí. Ustedes pensarán, ya como a manera de reflexión súper interna, si a ustedes les cuesta más trabajo cambiar ustedes o que cambie lo de afuera, o si es al revés. En mi caso, a mí me da más miedo que cambie lo de afuera. Pero después de los últimos meses que hemos pasado, después de todo lo que está sucediendo en el mundo, de las cosas tan terribles, terribles que tiene esta sociedad, lo único que nos queda es ponernos a pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Soy un agente de cambio? ¿Soy una persona que está dispuesta a adaptarse a la nueva realidad? ¿Estoy dispuesta a adaptarme
a las circunstancias, estoy dispuesta a aceptar que los demás pueden cambiar, porque también esa es la otra. Yo sí, yo cambio, pero no me gusta que los demás cambien. ¿Por qué me hablas así? Tú nunca me habías hablado así. Bueno, pues si te estoy faltando al respeto, pues es probable que el otro se defienda, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para cambiar este diálogo interno? ¿Cómo le podemos hacer para sentirnos más a gusto con nuestro entorno y no echarle la culpa a las circunstancias? El cambio es inevitable y es cierto que lo único constante en la vida es el cambio. Y es cierto que cuando creemos que tenemos todas las respuestas, que todo está perfectamente bien armado, que ya sabemos cuándo es el siguiente paso, algo ocurre y toda esta idea se nos cae. Pero hay que hacernos responsables de todos modos de las decisiones que tomamos, porque muchas veces el cambio, sobre todo a nivel interno, surge a partir de las decisiones que tomamos. Y si yo decido que no quiero cambiar, si yo decido que me quiero quedar aquí estático porque está mejor aquí, también es válido. También es válido, pero es probable que nos quedemos atrás y es probable que la gente que sí cambia, que sí evoluciona, que tiene una mente abierta y que tiene como este deseo por ser mejor, pues nos mire y nos diga, pues si te quieres quedar ahí está padre, pero pues yo no me puedo quedar aquí contigo, me voy a ir. Aprendamos a lidiar con los cambios de una forma más armónica y creo que lo único que se puede hacer al respecto es cambiando el diálogo interno, cambiando la manera en la que nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás también, aceptando que el movimiento es bueno y que sí es cierto que todos los cambios son para bien, aunque nos cueste mucho tiempo, trabajo, lágrimas, aceptarlo. Dejemos de tenerle miedo a cambiar, dejemos de tenerle miedo a algo que nos puede traer beneficios, dejemos de estar en nuestra zona de confort por tanto tiempo hasta que a la vida no le quede de otra más que movernos. Creo que esa es una de las mejores salidas que puede haber. El cambio implica valentía. El cambio implica conocernos muy bien a nosotros mismos para poder afrontarlos mejor. Y pues si lo único constante en la vida es el cambio, pues hay que atrevernos a cambiar, sin querer cambiar al otro, sin sentir que tenemos la decisión de ir moviendo a todos como si fueran piezas de ajedrez y decir, bueno, no me gustó esto, te lo cambio, te lo quito, te lo pongo, sino más bien aceptar que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus tiempos. Si yo ya cambié, no puedo forzar a los demás a cambiar al mismo ritmo que yo. Y si los demás están cambiando, tampoco puedo acelerarme, necesito tomarme mi tiempo. Pónganse a pensar en todas las veces que han preferido quedarse en su zona de confort o en este lugar cómodo o que ya está calientito y ya lo conocen y pues aunque no les guste mucho se van a quedar ahí, en lugar de ir por la búsqueda de una vida mejor o de su mejor versión o de su ser más auténtico. Y tratemos de abrazar los cambios inevitables de una forma más armónica. Tomemos el tiempo que necesitemos tomarnos para poder aceptar estos cambios. No tiene que ser todo tan rápido. Lo último que quiero decir es, los cambios son procesos. Creo, o bueno, no lo sé, pero según yo, no hay ningún cambio que ocurra de la noche a la mañana y que de la noche a la mañana ya lo tengamos perfectamente bien resuelto, integrado, sanado. Los cambios llevan tiempo. Aprendamos también a saborear un poquito más el proceso del cambio. Todo el tiempo, si pusiéramos los cambios como el típico túnel que tiene una luz hasta el final y el túnel puede ser largo o corto dependiendo de qué sea el cambio, como de cuánto impacto sea el cambio, si lo pusiéramos así, aprendamos a tomárnoslo con un poco más de calma, disfrutémoslo un poco más aunque nos duela, aprendamos a lidiar con el dolor, aprendamos a aceptarlo desde una parte más ¿qué es realmente lo que siento? ¿Qué es realmente lo que pienso? Los cambios ocurren y ocurren y ocurren, pero creo que son pocas las veces en las que realmente nos sentamos a pensar
¿qué me hace sentir este cambio? ¿Qué me hace pensar? ¿Para qué es este cambio? ¿Qué me va a traer? ¿Cuáles son las consecuencias, positivas o negativas, si lo quieren ver así? Pero si nosotros aprendemos a saborear un poco más el proceso del cambio, este proceso de duelo que vivimos, porque el cambio es eso, perdemos una cosa y vamos hacia otra. Si nosotros aprendemos a saborearlo un poco más y a como lidiar con este proceso un poquito más despacio, creo que también es más fácil que disfrutemos cuando lleguemos al otro lugar. Si no, nos va a parecer interminable, va a parecer que un día estoy bien y otro día estoy muy mal, pero entonces voy rápido y rápido y rápido y quiero cambiar, pero no me estoy cuestionando. ¿Para qué es este cambio? ¿Qué me va a traer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y cómo puedo lidiar con esta información que estoy teniendo en este momento? Si están en un proceso de cambio en este momento, saboréenlo, disfrútenlo, apréndanse a sentar sin miedo con el cambio, con lo que esto representa, con el miedo que implica y ténganse un chorro de paciencia. Es paciencia. Los cambios necesitan mucha paciencia y tolerancia y decir, pues hoy estoy bien y tuve 3 días mal, pero bueno, venga, sí se puede, ánimo. No quiero sonar así como la positivista porque no, ya lo dije, a mí me cuestan mucho trabajo, les huyo, pero tengo que aprender a entender que no lo puedo evitar y que una de las condiciones humanas más inevitables es esto, que todo va a cambiar, que todo se va a mover y que entonces lo único que puedo hacer es disfrutar lo que tengo hoy, abrazar lo que tengo hoy sin apegarme a eso y sin decir, esto no lo quiero perder jamás, 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 y entonces que esto no me permita disfrutar lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar después. Espero que algo de lo que haya dicho hoy haya podido resonar en ustedes, que los haga cuestionarse, reflexionar. Gracias a todos los que me compartieron cuáles han sido los cambios más importantes en su vida y cómo se han sentido. Sigamos compartiendo, sigamos cuestionándonos y en este caso sigamos cambiando, porque el cambio nos trae cosas positivas y el cambio nos acerca más a quienes realmente somos. Aprendamos a estar un poquito más como peces en el agua y tal vez esto nos ayude a ver la vida un poquito mejor a pesar de las circunstancias que no se pueden negar, no se pueden evitar y tampoco podemos tratar de vivir encerrados en una burbuja porque esa burbuja además se va a tronar eventualmente. Entonces, como siempre, aprendamos a lidiar lo bueno, lo malo y aceptemos que los cambios son para bien, aunque nos tome tiempo, aunque nos duela, aunque nos haga sentir tristes. Y espero que todos nos atrevamos más pues a seguirnos cuestionando si donde estamos está padre o si es mejor que cambiemos algo de nuestra vida para hacerla mejor. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero sus comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.